Prepárate para una historia que te romperá el corazón y restaurará tu fe en la bondad. Un hombre desconsolado, un perro misterioso y una niña perdida en la ventisca más brutal del siglo. ¿Qué harías cuando el instinto animal es la única esperanza? Dale a me gusta. Comparte y activa la campanita porque esta historia real cambiará para siempre tu forma de ver a los animales. El viento cortaba como navajas invisibles aquella tarde de diciembre, cuando Antonio García pisó por primera vez el cementerio de la colina tras 3 años de autoimpuesto exilio. La nieve caía en copos pesados que parecían lágrimas congeladas del cielo gris, y el silencio era tan denso que podía oír su propio corazón latiendo contra sus costillas. A sus 35 años, Antonio cargaba sobre sus hombros el peso de una culpa que ninguna ventisca podía enterrar. La lápide de mármol negro ante él ostentaba 2 nombres grabados en letras doradas que el tiempo empezaba a desgastar: Elena García, su hermana menor, y Pedro Hernández, su sobrino de apenas 7 años. Ambos habían partido en aquel accidente, de coche en una carretera helada, un accidente que él podría haber evitado si no hubiera insistido en que Elena esperara a que pasara la tormenta antes de viajar para visitarlo. Fue entonces cuando lo oyó. Un ladrido melancólico, casi musical, resonó entre las filas de tumbas cubiertas de nieve. Antonio levantó sus ojos empañados por las lágrimas que el frío convertía en cristales y vio la silueta oscura de un perro parado a pocos metros de distancia. El animal tenía el pelaje negro como el carbón, con algunas mechas grises que sugerían edad y sabiduría. Sus ojos marrones miraban fijamente la misma lápide que Antonio visitaba, como si también guardara luto por aquellos que allí descansaban. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, que nada tenía que ver con el frío. Había algo inquietantemente humano en la postura del animal, en la manera en que inclinaba levemente la cabeza, como quien rinde reverencia a los muertos. La pequeña ciudad de Esperanza se anidaba entre montañas cubiertas de pinos centenarios, un lugar donde el invierno duraba 6 meses, y la gente aún creía en presagios y en la voz ancestral de la montaña. Antonio había crecido allí. Conocía cada sendero, cada gruta, cada secreto que las laderas guardaban. Pero después del accidente, se había aislado en su cabaña en los límites del bosque, convirtiéndose en el recluso al que los niños del pueblo señalaban con miedo cuando lo veían hacer sus raras incursiones al mercado local. Trabajaba como guarda forestal, un puesto que le permitía pasar días enteros solo entre los árboles, donde el silencio solo era interrumpido por el susurro de las ramas y el canto ocasional de algún pájaro resistente al frío. En aquella primera tarde, en el cementerio, el perro mantuvo una distancia respetuosa, pero Antonio notó que el animal regresaba siempre que él visitaba las tumbas. Era como si ambos compartieran un horario tácito de luto. El perro nunca se acercaba demasiado, nunca pedía comida o atención, simplemente se quedaba allí, sentado sobre sus patas traseras, el hocico apuntando al cielo como si oliera recuerdos, en el viento helado. La rutina se estableció naturalmente a lo largo de las semanas siguientes. Antonio llegaba alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol de invierno empezaba su temprana bajada tras las montañas, y el perro ya estaba allí, esperando como un viejo amigo silencioso. Fue en una de esas tardes que Antonio finalmente decidió hablar con el animal. Las palabras salieron temblorosas, congeladas por el aire frío y la falta de práctica en conversar con otro ser vivo. Contó sobre Elena, sobre cómo ella adoraba a los animales y siempre quiso tener un perro, pero nunca pudo porque su padre era alérgico. Habló sobre Pedro, que a sus 7 años ya demostraba el mismo amor por la naturaleza que caracterizaba a la familia García durante generaciones. El perro escuchó con una atención que rozaba lo sobrenatural, sus ojos nunca dejando el rostro de Antonio, como si comprendiera cada sílaba cargada de dolor. Cuando el hombre finalmente se calló, exhausto por la catarsis inesperada, el animal se acercó por primera vez.
Sus pasos eran cautelosos sobre la nieve, dejando huellas profundas que parecían marcar un camino entre dos mundos, el de los vivos y el de los recuerdos. La mano de Antonio tembló cuando el perro apoyó su hocico húmedo en su palma. El tacto era cálido, real, tangible de una forma que él había olvidado que las cosas podían ser. Durante 3 años, había vivido como un fantasma, atravesando los días sin realmente tocarlos. Pero allí, en aquel cementerio cubierto de nieve, con un perro desconocido ofreciendo un silencioso consuelo, algo dentro de él empezó a derretirse como el hielo bajo el sol de primavera. El animal tenía una vieja cicatriz cruzando su hocico, y sus ojos llevaban la sabiduría de quien ya ha visto mucho de la crueldad y la bondad del mundo. Antonio se preguntó qué historias aquel perro podría contar si tuviera voz. La ventisca llegó sin previo aviso aquella noche. Antonio acababa de regresar a su cabaña cuando los primeros copos empezaron a caer con una intensidad que presagiaba tormenta. El viento aullaba entre los pinos como un coro de almas en pena, y la temperatura descendió tan rápidamente que el termómetro en el porche se rompió. Estaba preparando su solitaria cena de sopa enlatada cuando oyó los ladridos. Agudos, insistentes, desesperados. Era el perro del cementerio, parado en el límite del claro donde estaba la cabaña, su pelaje negro casi invisible contra la oscuridad, excepto por los ojos que brillaban reflejando la luz de la ventana. Antonio abrió la puerta, y el viento casi se la arranca de las manos. El perro ladraba frenéticamente, corriendo algunos metros hacia el bosque y luego volviendo, claramente intentando comunicar algo urgente. El hombre dudó. Hacía 3 años que no se preocupaba verdaderamente por nada más allá de su rutina, de supervivencia y luto. Pero había algo en la desesperación del animal que tocó una cuerda largamente silenciada en su pecho. Se puso su abrigo más pesado, cogió una linterna y siguió al perro hacia la tormenta. El animal guiaba con una precisión impresionante, parando ocasionalmente para asegurarse de que Antonio aún lo seguía, sus ladridos cortando a través del aullido del viento como una brújula sonora. Caminaron durante casi 20 minutos a través de la nieve que ya les llegaba a las rodillas cuando Antonio lo vio. Una pequeña avalancha había deslizado de la empinada ladera que bordeaba el sendero principal hacia la ciudad. Si él hubiera intentado hacer su caminata nocturna habitual, como hacía todos los viernes para buscar provisiones en el mercado, que abría hasta tarde, habría sido sepultado. El perro le había salvado la vida. Allí, parado en la nieve con la respiración formando nubes de vapor en el aire helado, Antonio sintió algo que no experimentaba desde hacía 3 años: gratitud por estar vivo. El perro se acercó y apoyó su cuerpo contra sus piernas, el calor del animal penetrando a través de las capas de ropa. Juntos, volvieron a la cabaña, y por primera vez desde el accidente, Antonio no cerró la puerta para dejar a alguien fuera. El invierno se mostraba particularmente cruel aquel año. Las reservas de comida en la ciudad empezaron a escasear cuando las carreteras quedaron bloqueadas durante semanas consecutivas. Doña Concepción, la líder no oficial de la comunidad a sus 72 años, organizaba reuniones semanales en el salón parroquial para discutir el racionamiento y las estrategias de supervivencia. Era una mujer con el rostro surcado por el tiempo, pero con ojos que aún brillaban con una férrea determinación. Ella había perdido a su marido en una avalancha décadas atrás, y desde entonces se dedicaba a mantener a la comunidad unida y segura. Fue en una de esas reuniones que se planteó la cuestión de los animales callejeros. Con recursos limitados, algunos argumentaban que no podían permitirse el lujo de alimentar bocas extra. Otros recordaban las antiguas tradiciones de la montaña, donde los animales eran vistos como mensajeros y protectores. Antonio rara vez participaba en esas reuniones, pero en aquella noche específica, algo le impulsó a asistir. Tal vez fuera el hecho de que el perro, al que aún no le había puesto nombre, se había convertido en una presencia constante en su vida.
El animal dormía ahora en la alfombra frente a la chimenea, sus suaves ronquidos creando una reconfortante banda sonora para las noches solitarias. Durante el día, acompañaba a Antonio en sus rondas por el bosque, demostrando un conocimiento instintivo de los senderos que impresionaba incluso al experimentado guarda forestal. Fue durante la reunión que Antonio vio a Sofía por primera vez en 3 años. Estaba sentada al fondo del salón, su cabello castaño recogido en un moño desaliñado, sus manos delicadas sujetando una taza de té humeante. Sofía Almeida era la maestra de la escuela local y había llegado a Esperanza solo 6 meses antes del accidente. Se habían conocido brevemente algunas veces, intercambiado sonrisas educadas y conversaciones sobre el tiempo. Pero después de la tragedia, Antonio se había cerrado a cualquier posibilidad de conexión humana. Ahora, viéndola allí, algo se agitó en su pecho. Ella había cambiado. Había una fuerza en su postura que no estaba allí antes, como si los rigurosos inviernos de la montaña hubieran forjado en ella una resiliencia que combinaba con su bondad natural. Cuando sus ojos se encontraron a través del abarrotado salón, ella ofreció una pequeña sonrisa que fue como un rayo de sol atravesando nubes tormentosas. La reunión continuaba con acaloradas discusiones cuando la puerta del salón se abrió con violencia. Jorge Rodríguez, uno de los nuevos residentes que se había mudado a Esperanza en busca de tranquilidad, irrumpió en el recinto con el rostro trastornado por el pánico. Su hija, Ana, de apenas 8 años, había desaparecido. La niña había salido a jugar en la nieve cerca de casa después del almuerzo y no había regresado. Con la tormenta acercándose y la noche cayendo, rápidamente cada minuto era crucial. La comunidad inmediatamente se movilizó. Se organizaron grupos de búsqueda, pero doña Concepción, siempre pragmática, recordó a todos los protocolos de seguridad. Con la visibilidad reducida y el riesgo de avalanchas, las búsquedas tendrían que ser cautelosas y limitadas a las zonas más seguras. Antonio sintió al perro agitarse a su lado. El animal, que había insistido en acompañarlo a la reunión y esperaba pacientemente afuera, ahora arañaba la puerta y ladraba con una urgencia que él reconocía. Era el mismo tipo de ladrido de la noche de la avalancha. Ignorando las miradas curiosas, Antonio abrió la puerta. El perro inmediatamente corrió algunos metros hacia el bosque. Se detuvo, miró hacia atrás y ladró de nuevo. El mensaje era claro. Sofía fue la primera en acercarse. Había comprensión en sus ojos verdes cuando ella tocó gentilmente el brazo de Antonio y dijo que creía en el instinto del animal. Doña Concepción, por otro lado, se mostró escéptica. Las reglas eran claras, búsquedas organizadas, siguiendo los protocolos establecidos. No podían arriesgar más vidas basándose en el comportamiento de un perro callejero. La discusión que siguió fue tensa. Antonio, que había pasado 3 años evitando confrontaciones e interacciones sociales, se sorprendió a sí mismo defendiendo vehementemente al perro. Contó sobre la avalancha, sobre cómo el animal demostraba un conocimiento sobrenatural de la montaña. Sofía lo apoyó, recordando a todos las antiguas historias sobre perros de la montaña que guiaban a viajeros perdidos a la seguridad. Pero fue Jorge, el padre desesperado, quien tomó la decisión final. Arrodillado ante el perro, imploró, con lágrimas en los ojos, que el animal encontrara a su hija. El perro lamió el rostro del hombre y corrió hacia el bosque. Antonio cogió su equipo de emergencia y lo siguió, con Sofía insistiendo en acompañarlos a pesar de las protestas. El bosque por la noche, durante una ventisca, era un mundo alienígena de sombras danzantes y sonidos distorsionados. El viento creaba melodías fantasmagóricas entre las ramas de los pinos, y la nieve cegaba incluso con las potentes linternas, pero el perro se movía con un propósito inquebrantable, su cuerpo negro desapareciendo ocasionalmente en la oscuridad solo, para reaparecer metros más adelante, siempre verificando si sus seguidores humanos podían seguirlo.
Sofía tropezó con una raíz escondida y Antonio instintivamente la sujetó antes de que cayera. El breve contacto, incluso a través de las gruesas capas de ropa, envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Ella murmuró un agradecimiento, su voz casi inaudible sobre el rugido del viento, pero sus ojos decían más de lo que las palabras podían expresar. Habían caminado durante casi una hora cuando el perro se detuvo abruptamente. Sus ladridos cambiaron, volviéndose más suaves, casi reconfortantes. Antonio iluminó el área con su linterna y su corazón casi se detuvo. Allí, parcialmente enterrada bajo un montón de nieve fresca, estaba una pequeña mochila rosa. Era de Ana. El perro ya estaba cavando frenéticamente algunos metros más adelante, sus poderosas patas lanzando nieve en todas las direcciones. Antonio y Sofía corrieron a ayudar, sus manos trabajando desesperadamente para remover la nieve. Los dedos de Antonio estaban entumecidos, pero él continuó cavando, impulsado por una determinación que no sentía desde hacía años. Y entonces, como un milagro arrancado de las garras del invierno, la encontraron. Ana estaba inconsciente pero viva, su pequeño cuerpo encogido en posición fetal dentro de una cavidad natural formada por rocas. El perro inmediatamente se acostó a su lado, compartiendo el calor de su cuerpo mientras Antonio verificaba sus signos vitales. La niña estaba hipotérmica pero respiraba. Con movimientos practicados de sus años como guarda forestal, Antonio la envolvió en mantas térmicas de emergencia, mientras Sofía usaba la radio para pedir ayuda, pero estaban demasiado lejos para esperar el rescate. La tormenta empeoraba a cada minuto, y Ana necesitaba calor y atención médica urgente. Fue entonces cuando el perro hizo algo extraordinario. Se levantó, olfateó el aire durante unos segundos y comenzó a guiarlos por un camino que Antonio no conocía. La confianza se había convertido en la única opción. Cargando a Ana en sus brazos, con Sofía iluminando el camino, Antonio siguió al perro a través del bosque tempestuoso. El animal los guiaba por pasajes que parecían imposibles, por debajo de formaciones rocosas que ofrecían protección momentánea del viento, a través de claros donde la nieve era menos profunda. Era como si conociera cada centímetro de aquellas montañas, cada atajo secreto. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 30 minutos, emergieron en una parte del bosque que Antonio reconoció. Estaban a solo 15 minutos de la ciudad. El perro había encontrado no solo a Ana, sino el camino más rápido y seguro de regreso. La llegada a la ciudad fue un torbellino de actividad. Ana fue inmediatamente llevada al pequeño puesto médico donde el doctor Carvalho trabajó incansablemente para estabilizarla. El perro, exhausto más allá de toda medida, se desmayó en la entrada del puesto. Fue Sofía quien notó la sangre en sus patas, desgarradas por la brutal caminata a través de la nieve y el hielo. Mientras el médico cuidaba de Ana, ella improvisó vendas para el animal, sus manos gentiles limpiando las heridas con la misma dedicación que demostraría a un paciente humano. Antonio observaba, su corazón apretado por emociones que luchaban por encontrar expresión. Gratitud, admiración, miedo y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Antonio desde aquella terrible noche de hace 3 años. Toda la comunidad parecía haberse reunido en el puesto médico y en la pequeña plaza de enfrente. Doña Concepción organizaba té caliente y mantas para los que esperaban. Jorge Rodríguez alternaba entre agradecer a Antonio y al perro con lágrimas en los ojos y volver adentro para verificar el estado de su hija. Fue durante esa vigilia que Sofía se sentó junto a Antonio en el banco de madera cubierto de nieve. Sin decir nada, ella tomó su mano enguantada. El gesto simple rompió la última barrera que él había levantado alrededor de su corazón. Las lágrimas que había reprimido durante 3 años finalmente encontraron libertad, congelándose en sus mejillas incluso antes de completar su viaje. Sofía no dijo nada.
Simplemente apretó su mano más fuerte y apoyó la cabeza en su hombro. El perro, incluso herido y exhausto, se arrastró hasta ellos y apoyó la cabeza en el regazo de Antonio. Allí, en aquel momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió fundamentalmente. Los muros que Antonio había construido no se derrumbaron dramáticamente. Simplemente se disolvieron como la nieve bajo el sol de primavera. Cuando finalmente el doctor Carvalho emergió con una sonrisa cansada pero genuina, anunciando que Ana estaría bien, la plaza explotó en celebraciones. Pero Antonio apenas lo escuchó. Su mundo se había reducido al calor de la mano de Sofía, en la suya, y al reconfortante peso de la cabeza del perro en su regazo. Los días siguientes trajeron profundos cambios a Esperanza. Ana se recuperó completamente, convirtiéndose en una presencia constante junto al perro que la había salvado. Ella insistía en visitarlo todos los días mientras se recuperaba de sus heridas, llevando golosinas escondidas y susurrando secretos en sus atentos oídos. La comunidad, conmovida por el heroísmo del animal, abandonó cualquier discusión sobre limitar los recursos para los animales callejeros. En cambio, doña Concepción lideró la creación de un refugio improvisado donde perros y gatos sin hogar podían encontrar comida y protección durante los crueles meses de invierno. El perro de Antonio se convirtió en una leyenda viva, pero el precio de su heroísmo empezaba a mostrarse. Las patas cicatrizaban lentamente, pero había algo más. El veterinario itinerante que visitaba Esperanza mensualmente expresó su preocupación. El esfuerzo extremo de aquella noche había agravado una condición cardíaca preexistente. El perro, al que Antonio finalmente había llamado guardián, tenía el corazón agrandado, probablemente resultado de años viviendo en las adversas condiciones de la montaña. Se recomendó reposo absoluto, medicación diaria y la dura verdad de que sus días de correrías por el bosque habían llegado a su fin. Antonio recibió la noticia con un nudo en la garganta. Después de años sin permitirse amar, había abierto su corazón a este improbable ser, y ahora el universo amenazaba con quitárselo también. Sofía se convirtió en una presencia constante durante este período. Ella aparecía después de 1907 clase con comidas caseras, insistiendo en que Antonio necesitaba alimentarse adecuadamente para cuidar de guardián. Sus visitas comenzaron con pretextos prácticos, pero gradualmente evolucionaron a largas conversaciones frente a la chimenea. Ella contó sobre su propio viaje a Esperanza, huyendo de una gran ciudad donde había perdido el propósito en medio del caos urbano. Habló sobre sus alumnos, sobre cómo los niños de la montaña tenían una conexión con la naturaleza que ella nunca antes había presenciado. Antonio, a su vez, se encontró compartiendo recuerdos de Elena y Pedro que había guardado como reliquias sagradas. Sofía escuchaba con la misma atención que Guardián demostraba, sus ojos verdes reflejando comprensión sin juicio. Fue en una de esas tardes que ella trajo un regalo inesperado, un álbum de fotografías que había encontrado en la escuela, olvidado en un cajón. Era del Festival de Primavera, de hace 3 años, el último antes del accidente. Había fotos de Elena riendo mientras bailaba la jota, Pedro con la cara pintada como un pequeño guerrero indígena, e incluso una foto de Antonio sonriendo, algo que él había olvidado cómo hacer. Sofía pasó la página y allí estaba, una foto de Guardián, más joven pero inconfundible con su pelaje negro y ojos sabios. Estaba sentado junto a Elena y Pedro, como si ya fuera parte de la familia. La revelación golpeó a Antonio, como un rayo. Guardián conocía a su familia. Tal vez por eso visitaba el cementerio, por eso había salvado a Antonio en aquella primera noche. El perro estaba cumpliendo una silenciosa promesa de proteger lo que quedaba de la familia, que un día le había mostrado bondad. El Festival de la Luz llegó con su tradicional mezcla de esperanza y melancolía. Era la celebración más importante de Esperanza, cuando la comunidad se reunía para encender hogueras y linternas. Simbólicamente,
alejando la oscuridad del invierno e invitando a la luz de vuelta al mundo. Antonio no participaba desde hacía 3 años, pero este año algo era diferente. Guardián, incluso debilitado, insistía en salir cada vez que oía los preparativos en la ciudad. Sus ojos suplicaban de una forma que Antonio no podía ignorar. Con infinito cuidado, llevó al perro hasta la plaza central, donde se celebraría la fiesta. Sofía los esperaba, vestida con un abrigo rojo que la hacía parecer una llama viva contra el paisaje nevado. La ceremonia comenzó al atardecer. Doña Concepción, como siempre, lideró las oraciones tradicionales pidiendo protección de la montaña y sabiduría para sobrevivir hasta la primavera. Los niños cantaron canciones antiguas que habían sido transmitidas durante generaciones. Y luego llegó el momento de encender la gran hoguera central. Por tradición, este privilegio se le daba a alguien que había demostrado una excepcional valentía durante el año. Sin sorpresa, la comunidad unánimemente eligió a Antonio y Guardián. Con el perro en sus brazos y Sofía a su lado, Antonio se acercó a la pira de madera. Sus manos temblaban, pero no de frío. Cuando la llama finalmente prendió, rugiendo a la vida en una explosión de calor y luz, Guardián levantó la cabeza y aulló. Fue un sonido que atravesó la plaza y resonó por las montañas. Un llamado ancestral que parecía despertar algo dormido en la propia tierra. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria colectiva de esperanza para siempre. Como, respondiendo al llamado de Guardián, otros aullidos empezaron a resonar de las montañas circundantes. No eran aullidos amenazantes, sino un coro armonioso que parecía celebrar el momento. La gente se miró con asombro mientras los sonidos creaban una sinfonía natural que ninguna composición humana podría replicar. Incluso los niños más pequeños guardaron un respetuoso silencio. Cuando finalmente los aullidos cesaron, Guardián se relajó en los brazos de Antonio, sus ojos cerrándose en satisfacción. Había llamado a sus hermanos de la montaña para presenciar este momento de renacimiento, de luz venciendo la oscuridad no solo en el mundo físico, sino en los corazones de los presentes. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, pero Antonio notó que Guardián estaba más tranquilo de lo normal. Su respiración se había vuelto trabajosa, y había una cualidad diferente en sus ojos cuando los abría. Era como si estuviera viendo más allá del mundo físico, contemplando paisajes a los que los humanos no podían acceder. Sofía también lo notó, y juntos llevaron a Guardián de vuelta a la cabaña. El perro insistió en detenerse en el cementerio en el camino, sus pasos lentos pero decididos sobre la nieve. Frente a las tumbas de Elena y Pedro, se sentó por última vez, el hocico levantado hacia el cielo estrellado. Antonio se arrodilló a su lado, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Guardián se volvió y lamió su rostro, un gesto de consuelo y despedida. Los tres regresaron a la cabaña en un sagrado silencio. Antonio encendió la chimenea y preparó el lugar favorito de Guardián en la alfombra. Sofía preparó té y se sentó con ellos en el suelo, su presencia un silencioso consuelo. Guardián se acostó entre ellos, su cabeza en el regazo de Antonio y su cola tocando la rodilla de Sofía, conectándolos en un círculo de amor y aceptación. Las horas pasaron marcadas solo por el crepitar del fuego y la respiración cada vez más suave del perro. Antonio contó historias sobre sus aventuras juntos, sobre cómo Guardián le había enseñado a vivir de nuevo. Sofía canturreó en voz baja una canción de cuna que su abuela solía cantar, su dulce voz mezclándose con el viento del exterior. Cuando el reloj marcó la medianoche, Guardián abrió los ojos por última vez. En ellos, Antonio vio no tristeza, sino una profunda paz. El perro levantó la pata con esfuerzo y la colocó sobre la mano de Antonio, un gesto final de conexión. Luego, con un suspiro que parecía llevar el peso y la ligereza de una vida bien vivida, Guardián partió. Su cuerpo se relajó completamente, pero había una sonrisa casi perceptible en su hocico, como si finalmente hubiera encontrado a aquellos a quienes había protegido en vida esperándolo del otro lado. Antonio sollozó abrazando
el cuerpo aún cálido, y Sofía lo envolvió en sus brazos. Los tres unidos en un momento de luto y gratitud que trascendía las palabras. El funeral de Guardián fue un evento que unió a toda Esperanza. Por decisión unánime de la comunidad, fue enterrado en el cementerio de la colina, cerca de las tumbas que había visitado fielmente. Doña Concepción, rompiendo protocolos centenarios, permitió que un animal fuera sepultado en tierra consagrada, declarando que Guardián había demostrado más humanidad que muchos humanos. La lápide, esculpida por un artesano local, llevaba la sencilla inscripción: Guardián, protector, amigo, luz en la oscuridad. Ana colocó su muñeco favorito sobre la tumba, diciendo que Guardián podría necesitar algo para proteger en Mitzentoso el cielo. Otros vecinos llevaron flores, velas y pequeños tributos. Incluso aquellos que habían sido escépticos sobre los animales callejeros asistieron, conmovidos por la historia de sacrificio y amor incondicional. En los meses que siguieron, profundos cambios ocurrieron en Esperanza. El programa Guardianes de la Montaña fue oficialmente establecido, entrenando perros locales en búsqueda y rescate con la ayuda de especialistas traídos de la capital. Antonio, emergiendo de su aislamiento, se convirtió en el coordinador del programa, su experiencia con Guardián sirviendo como base para los métodos de entrenamiento. Descubrió un propósito renovado en enseñar a otros sobre la profunda conexión posible entre humanos y animales. Sofía permaneció a su lado, primero como amiga, luego como algo más. El amor entre ellos creció naturalmente como las flores, de montaña en primavera, resistente y bello en su simplicidad. La cabaña que había sido un refugio de aislamiento se transformó en un hogar. Sofía se mudó gradualmente, trayendo color y vida a los espacios que solo habían conocido sombras. Adoptaron 2 cachorros abandonados encontrados cerca del bosque, bautizándolos Elena y Pedro en honor a los recuerdos que ahora podían celebrar, en lugar de solo lamentar. Los perros crecieron fuertes e inteligentes, mostrando rasgos que recordaban a Guardián en sus modales e instintos protectores. La casa resonaba con ladridos juguetones y risas, sonidos que Antonio pensó que nunca más oiría en su vida. Un año después de la partida de Guardián, en el aniversario del rescate de Ana, algo extraordinario sucedió. La niña, ahora con 9 años y llena de vida, insistió en visitar la tumba de su salvador. Mientras la familia se reunía en el cementerio, ella señaló emocionadamente la entrada. Allí, sentado en la misma digna posición que Guardián solía adoptar, estaba un cachorro, negro como la noche, con una pequeña mancha blanca en el pecho en forma de estrella. Sus ojos llevaban la misma sabiduría ancestral, el mismo conocimiento que trascendía lo mundano. Ana corrió hacia él y el cachorro la recibió como si la conociera desde siempre. Cuando ella lo trajo cerca de la tumba de Guardián, el pequeño perro aulló suavemente, un sonido que fue respondido por el viento en los árboles como si la propia montaña reconociera la continuidad de un legado. Antonio y Sofía adoptaron al cachorro, que Ana insistió en llamar Esperanza. A medida que Tomisis crecía, demostraba las mismas extraordinarias habilidades de Guardián, el mismo instinto protector y conexión con la montaña. Era como si el espíritu del viejo perro hubiera encontrado una forma de continuar su vigilancia. Esperanza se convirtió en el primer graduado oficial del programa Guardianes de la Montaña, salvando 3 vidas en su primer año de servicio. Pero más que sus habilidades de rescate, llevaba adelante la lección más importante que Guardián había enseñado: que el amor no conoce fronteras entre especies, que la lealtad trasciende la muerte, y que siempre hay esperanza, incluso en las noches más oscuras del invierno. Esperanza floreció en los años siguientes. El programa de rescate se convirtió en un modelo para otras comunidades montañosas. Visitantes venían de lejos para conocer la ciudad donde un perro había cambiado tantas vidas. El cementerio de la colina se convirtió en un lugar de peregrinación informal,
donde la gente llevaba a sus propios animales para rendir homenaje al guardián original. Antonio escribió un libro contando la historia, con los beneficios destinados al refugio de animales. Sofía expandió el programa escolar para incluir educación sobre la relación entre humanos y animales, enseñando a los niños sobre responsabilidad, compasión y el tipo de amor que no pide nada a cambio. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella primera tarde en el cementerio, Antonio estaba de nuevo frente a las tumbas, pero esta vez no estaba solo. Sofía estaba a su lado, su vientre redondeado, con el hijo que pronto se uniría a su familia. Esperanza y sus hermanos adoptivos jugaban respetuosamente entre las lápides. Ana, ahora una adolescente, arreglaba flores en las 3 tumbas que visitaban regularmente. El sol brillaba cálido, después del largo invierno, y los pinos susurraban antiguos secretos en el suave viento. Antonio tomó la mano de Sofía y sonrió. Una sonrisa que llegaba a sus ojos e iluminaba su rostro de una forma que lo transformaba completamente. Allí, en aquel lugar donde todo había comenzado con dolor y pérdida, Antonio comprendió la verdad fundamental que Guardián había intentado enseñarle desde el principio. El amor no se disminuye por la muerte, se transforma, se transmite, se multiplica en cada acto de bondad y valentía. Elena y Pedro vivían no solo en sus recuerdos, sino en cada vida salvada por el programa, en cada niño que aprendía a respetar a los animales, en cada momento de conexión entre especies. Guardián había sido el catalizador, pero la verdadera magia estaba en la capacidad humana de abrir el corazón de nuevo después de la pérdida, de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. Mientras el sol se ponía, pintando las montañas de dorado y carmesí, la familia ampliada de Antonio empezó la caminata de regreso a casa. Esperanza lideraba el camino con la misma confianza de su predecesor, parando ocasionalmente para asegurarse de que todos lo seguían. Del momento en que cruzaban la puerta del cementerio, un coro de aullidos resonó desde las montañas. No era triste o solitario, sino jubiloso, como si toda la naturaleza celebrara la continuidad de la vida y el amor. Antonio se detuvo y levantó la cara hacia el cielo, dejando que el sonido ancestral penetrara en su alma. Sabía, con absoluta certeza, que Guardián estaba allí de alguna manera, velando por ellos desde los senderos eternos de la montaña. Glacia, vida en Esperanza continuó con sus ritmos estacionales. Los rigurosos inviernos aún probaban la resistencia de la comunidad, pero ahora enfrentaban los desafíos unidos, sabiendo que tenían guardianes de 4 patas listos para ayudar. El refugio prosperó, convirtiéndose en un centro de rehabilitación reconocido regionalmente. Parejas jóvenes se mudaron a la ciudad, atraídas por la historia de comunidad y conexión que se había vuelto legendaria. La escuela de Sofía creció, necesitando asistentes para ayudar con el creciente número de alumnos, y en el centro de todo estaba el legado de un perro que se había negado a dejar que el amor muriera en el frío del invierno. Antonio con frecuencia se encontraba, contando la historia de Guardián a los visitantes, cada narración revelando nuevas capas de significado, como el perro había aparecido exactamente cuando más lo necesitaba, como aquellos ojos sabios parecían ver a través de sus defensas directamente a su alma herida, como cada ladrido había sido un llamado de regreso a la vida. Hablaba sobre la noche del rescate, sobre patas sangrando en la nieve, sobre un corazón canino que había dado todo para salvar a una niña. Pero principalmente, hablaba sobre redención, sobre cómo a veces la salvación viene de la forma más inesperada, con 4 patas y una cola que se mueve. El hijo de Antonio y Sofía nació en una mañana de verano, sus primeros llantos mezclándose con los alegres ladridos de los perros de la familia. Lo llamaron Gabriel, el mensajero, en honor a todos los mensajeros de 4 patas que habían traído luz a sus vidas. Desde el principio, el bebé demostró una conexión especial con los animales. Esperanza se designó a sí mismo como su guardián personal,
durmiendo junto a la cuna y alertando a los padres ante la menor incomodidad del niño. Era un ciclo completo, una nueva generación creciendo con la comprensión innata de que el amor no conoce especies, que la familia se define por lazos de elección y devoción, no solo por sangre. Pasaron los años. Gabriel creció fuerte y amable, incorporando las mejores cualidades de sus padres y las silenciosas enseñanzas de sus guardianes caninos. Ana se convirtió en veterinaria, inspirada por el perro que había salvado su vida. El programa Guardianes de la Montaña se expandió para incluir terapia asistida por animales, llevando perros entrenados a hospitales y asilos. Cada éxito se celebraba en el cementerio de la colina, donde 3 tumbas juntas recordaban a todos dónde había comenzado el viaje. Los visitantes no solo dejaban flores ahora, sino también collares de sus propios compañeros fallecidos, convirtiendo el lugar en un memorial al amor entre especies. Antonio envejeció graciosamente, su cabello encaneciendo como los picos de las montañas en invierno, pero sus ojos mantenían el brillo que Guardián había reencendido en aquella primera tarde en el cementerio. Continuó sus caminatas diarias, siempre acompañado por al menos uno de los muchos perros que ahora llamaban a Esperanza su hogar. Cada paso era una meditación sobre la gratitud. Cada respiración una silenciosa oración de agradecimiento al perro que se había negado a dejarlo desaparecer en su propia oscuridad. Sofía permaneció a su lado, compañera en todos los sentidos, coautora de la historia de amor y redención que seguían escribiendo diariamente. En el 20º aniversario del rescate de Ana, la ciudad organizó una celebración especial. Lo que comenzó como una pequeña ceremonia se transformó en un festival que atrajo a personas de todo el país. Se compartieron historias sobre animales que habían cambiado vidas, sobre momentos de conexión que trascendieron lo racional. Los académicos vinieron a documentar el fenómeno de Esperanza, intentando comprender cómo una comunidad había sido tan profundamente transformada por un solo perro. Pero aquellos que vivieron la experiencia sabían que algunas verdades no podían ser capturadas en estudios académicos. Vivían en el espacio entre latidos, en el momento de silencio antes de un ladrido de alerta, en el calor de un cuerpo peludo ofreciendo consuelo sin pedir nada a cambio. A medida que el sol se ponía en aquel día de celebración, proyectando largas sombras sobre la plaza decorada, Antonio subió al improvisado escenario. Su voz, ronca por la edad pero fuerte por la convicción, resonó por el valle mientras compartía una última reflexión. Habló sobre cómo el duelo puede congelarnos más eficazmente que cualquier invierno, cómo el miedo a la pérdida puede impedirnos vivir. Pero también habló sobre ángeles improbables, sobre mensajeros de 4 patas que aparecen cuando más los necesitamos, si estamos dispuestos a ver. Contó cómo un perro había sido el puente entre su pasado congelado y un futuro que no se atrevía a imaginar. Y terminó con una pregunta que resonó en los corazones de todos los presentes. ¿Y tú? Su voz cargada de emoción preguntó a la multitud silenciosa. ¿En qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu desierto? ¿Cuándo permitirás que el amor, en cualquier forma que aparezca, derrita el hielo alrededor de tu corazón? Guardián me enseñó que a veces la salvación ladra, que lo divino puede tener patas embarradas y aliento cálido. Me mostró que el duelo honra a nuestros muertos, pero vivir plenamente los celebra. Cada uno de ustedes tiene su propio invierno que enfrentar, su propia montaña que escalar. La pregunta es, ¿reconocerás a tu guardián cuando aparezca? ¿Tendrás el valor de seguirlo cuando ladre mostrándote el camino? ¿O dejarás que el miedo y el dolor congelen tu capacidad de amar de nuevo? La plaza permaneció en silencio durante largos momentos, antes de explotar en aplausos, lágrimas y abrazos. Cada persona conmovida por la verdad universal en las palabras de Antonio.